En mi 63º cumpleaños, mi hijo me llevó en coche a un pueblo remoto, me dejó frente a una casa deteriorada y me dijo, aquí, vive aquí y olvídate de nosotros. Me abandonó por completo, sin tener idea de quién o qué me aguardaba. Hola, queridos amigos. Por favor, tómense un momento de su día. Quiero compartirles una historia que quizá los haga ver a sus seres queridos de otra manera. Díganme desde dónde me escuchan. Espero que disfruten la narración. Volviendo aquel día, mi hijo me dejó sola en un lugar desconocido, con apenas una pequeña maleta y un gastado bolso de lona que contenía un pastel leche de pájaros, mi favorito desde los tiempos soviéticos. Me quedé paralizada, con mi viejo abrigo beige de media estación, comprado en la era de Gorbachov, observando cómo el Toyota se alejaba por el maltrecho camino de tierra, levantando nubes de polvo tras de sí. No podía comprender que Andriusha, mi único hijo, a quien había criado, por quien me había privado de todo durante los duros años 90, por quien trabajé en 2 empleos para comprar sus primeros jeans Montana, pudiera tratarme de esa manera. Sin embargo, él no tenía idea de quién me esperaba allí ni de lo que los próximos días me depararían. Ni siquiera podía imaginar el boomerang kármico que el destino había preparado para él, que regresaría con una fuerza que jamás podría anticipar. Al principio, me negué a aceptar lo que había ocurrido. Me parecía una broma absurda, como el programa de televisión Broma con Valdis Pelch que Boris y yo solíamos ver los sábados por la noche. Seguramente Andriusha volvería, aparecería doblando la esquina con un ramo de claveles rojos, mis flores favoritas, sonreiría con esa mueca culpable que tenía de niño cuando rompía el jarrón de la abuela, y diría, mamá, era una broma, feliz cumpleaños, vamos a casa. Pero minuto tras minuto pasaba, y no había coche. Solo un viejo cuervo graznaba sobre la valla desvencijada, como burlándose de mi ingenuidad. El viento frío de octubre me calaba los huesos. El cielo estaba cubierto de nubes grises, reminiscentes de la vieja colcha del campamento Pioneer Orleanoc, donde fui consejera en los 70. Una oleada de abandono e inutilidad me inundó, tan poderosa como las olas en las playas de Yevpatoria, donde Boris y yo habíamos pasado nuestras vacaciones de verano en el 82. Ajusté mi gastada boina de lana Burdeos, comprada con un cupón de racionamiento durante una venta en un almacén, y saqué del bolsillo de mi abrigo el regalo de mi esposo de 1980, unos guantes de cuero desgastados. Con determinación, me dirigí hacia la casa. No sirve de nada quedarse quieta lamentándose, me dije. Si Andriusha ha elegido este camino, enfrentaré los problemas a medida que surjan. Como decía mi abuela, que sobrevivió a la guerra y la hambruna, los ojos temen, pero las manos actúan. La casa torcida, con su porche hundido y parches de pintura azul descascarada, del tipo que se usaba en todas las casas del pueblo para ahuyentar moscas, parecía abandonada, pero no completamente en ruinas. El jardín estaba cubierto de maleza más alta que mi cintura, donde aún se adivinaban los contornos de un viejo carro y una bicicleta infantil de Orleanoc con neumáticos pinchados. Junto a la cerca, un banco tambaleante, probablemente ocupado en otro tiempo por ancianos del lugar que tomaban sol y comentaban noticias del pueblo. La puerta principal tenía un viejo candado de granero, tan oxidado que parecía que se desmoronaría con un toque. Cerca, colgada de un clavo corroído, estaba la llave igualmente oxidada, atada con una cinta roja descolorida. Como en las películas soviéticas, pensé con amargura, donde un candado se colocaba en la puerta, pero la llave quedaba cerca, el candado era solo un símbolo. La casa estaba técnicamente cerrada, pero cualquiera podía entrar si era necesario. En aquel tiempo, la gente confiaba en sus vecinos. No temían a ladrones ni bandidos. Intenté recordar el nombre del pueblo. Durante el trayecto, Andriusha mencionó algo sobre viejos gallos o galocitos, pero no presté atención, distraída con los pensamientos sobre la celebración de mi cumpleaños. Me había dicho, mamá, tengo una sorpresa para ti, te llevaré a un lugar que te gustará. Nunca podría haber imaginado que la sorpresa sería así. El pueblo parecía medio abandonado, varias casas inclinadas con ventanas tapiadas, un camino roto y jardines descuidados.
Sin embargo, a lo lejos se veían algunas casas habitadas, con antenas de televisión e incluso parabólicas. No todo estaba perdido. Aún había vida allí. Los últimos 3 años en mi apartamento de la ciudad habían sido un infierno. Tras la muerte de Boris, mi esposo de 38 años felices, mi hijo y mi nuera comenzaron gradualmente a apropiarse de mi espacio y libertad, como si no fuera la propietaria del apartamento ni su madre, sino una inquilina que deseaban desalojar. Primero, me convencieron de que estaría más cómoda en la pequeña habitación de 10 metros cuadrados, que había sido el dormitorio de Andriusha. Luego, tomaron temporalmente parte de mi pensión para renovaciones interminables. Después vinieron los comentarios irónicos sobre cómo interfería con mis viejos hábitos, el arrastrar de mis pantuflas por el pasillo, el sonido de la televisión mientras veía Campo de Maravillas y Espérame, el aroma de mis empanadas de repollo que perfumaba el apartamento. Sin embargo, yo tenía solo 63 años. La vejez aún parecía lejana. Podía seguir sosteniéndome frente a los jóvenes. Tejía calcetines, conservaba tomates y pepinos para el invierno. Hacía mermelada de fresas de los frutos cultivados en la parcela de 6 sotki heredada de mi suegro. Cada verano tomaba tren y luego autobús, con transbordos, cargando plántulas, herramientas y víveres, regresando con bolsas llenas de vegetales y frutas consumidos ansiosamente por mi hijo y nuera sin valorar el esfuerzo invertido. Y mamá, tú sabes que Natasha y yo queremos tener un hijo. Necesitamos más espacio, decía Andriusha mientras yo preparaba sus albóndigas con puré, añadiendo pan blanco remojado en leche a la carne, como me enseñó mi madre. Claro, hijo, lo entiendo, respondía, reprimiendo mi dolor y las lágrimas que no caían. Nunca fui un obstáculo. Al contrario, intentaba ayudarlos en todo, cocinando, limpiando, lavando, comprando. Mi modesta pensión me permitía comprar algo especial, un tarro de caviar rojo para Año Nuevo o un buen salami de doctor, no esos rellenos de soya. El apartamento nos lo dio el Estado en los 70, cuando Boris fue recompensado por una propuesta de racionalización en la fábrica Electropivor. Ideó una mejora para los circuitos del televisor Rubin y como reconocimiento, le otorgaron un piso de 3 habitaciones en un barrio nuevo. 3 habitaciones, techos altos, parquet en espiga en la sala, cocina espaciosa de 9 metros cuadrados con estufa de gas Brest. Estábamos orgullosos y felices. Nos mudamos con una sola maleta y muebles escasos, un sofá-cama, un armario, una mesa y 3 sillas. Con los años fuimos añadiendo cuidadosamente más, un vitrina de Checoslovaquia, un rincón de sofás de Alemania Oriental, una lámpara de cristal y una alfombra con ciervos junto a un arroyo. Tras la muerte de Boris, transferí el apartamento a mi nombre sin decirle a mi hijo, no queriendo que sintiera que desconfiaba de él. Con el tiempo, comprendí que fue un error. Debería haber dejado todo claro desde el principio. En los últimos meses, Natasha dejó de dirigirme la palabra por completo. Con 35 años, corte de cabello bob moderno y uñas impecables. Trabajaba como gerente en alguna firma y se consideraba muy importante. Una vez casada con Andrei, reveló su verdadera naturaleza. La dulce chica que me traía caramelos Oso del Norte y preguntaba por mis recetas se transformó en una arpía. Entraba en la cocina mientras yo tomaba té en mi taza favorita, adornada con un pequeño elefante e inscrita «La mejor mamá del mundo». Un regalo de Andrei en 5º grado. Fruncía el ceño con desdén, murmurando sobre el olor a vejez, y se marchaba. Una vez la escuché hablando por teléfono, creyendo que yo dormía tras el almuerzo. Sí, si la anciana acepta mudarse, venderemos este apartamento y compraremos algo más decente. Un piso de 3 habitaciones en una buena zona vale mucho. Podemos pedir un crédito por la diferencia y vivir correctamente. No te preocupes, me encargaré de Andrei. Ama a su mami, por supuesto, pero sé cómo influir en él. Tras esa conversación, sufrí un infarto y pasé una semana en cardiología bajo sueros. Andrei me visitó con naranjas y expresión culpable, pero nunca mencionó el plan de vender el apartamento. Luego vino una enfermedad grave. Un resfriado intenso, casi neumonía. Estuve con fiebre alta, temblando hasta que los dientes me castañeaban. La visión doble, el mundo girando. Natasha trajo papeles diciendo,
Firma esto. Es para medicina con descuento y visita de médico a domicilio. Recuerdo que temblaba al firmar sin leer la letra pequeña. Ahora comprendo que probablemente firmé algo completamente distinto. Un poder, un consentimiento para la venta o quizá un préstamo. La idea me helaba más que el viento cortante de octubre. Y entonces, en mi cumpleaños, un día que siempre había sido especial para nuestra familia, Andrei dijo: «Mamá, prepárate. Vamos a salir de la ciudad a celebrar tu día en un lugar especial». Me alegré, pensando que sería un restaurante campestre o una casa de vacaciones. Me puse mi mejor vestido, azul con flores diminutas, comprado para mi 50º cumpleaños, aún elegante. Un abrigo encima, boina, zapatos de tacón bajo. Me arreglé el cabello e incluso me puse lápiz labial rubí. Al fin y al cabo, era una celebración. Ahora me encontraba frente a aquella casa abandonada en un pueblo remoto, y mi ánimo festivo se desvanecía como la niebla matutina sobre el río. Sin embargo, algo dentro de mí, un núcleo que siempre me había permitido sobrevivir a las circunstancias más difíciles, se negaba a rendirse. Reuniendo valor, tomé la llave del clavo oxidado. La giré en la cerradura, que sorprendentemente cedió con facilidad, y empujé la puerta. Esta crujió con fuerza, como si la casa admitiera de mala gana a un extraño en su dominio. Dentro, el aire olía a humedad, polvo, abandono y manzanas. Curiosamente, ese aroma resultaba extrañamente reconfortante, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Las ventanas estaban cubiertas con cortinas de calicó descolorido y con motivos, filtrando la luz tenue. El interior no era tan sombrío como parecía desde afuera. Muebles sencillos de pueblo, mesa, bancos, un armario, una estufa de rincón y una cama antigua con colcha de retazos. Todo lucía envejecido, pero sólido y sorprendentemente limpio, sin la gruesa capa de polvo que uno esperaría en una casa abandonada. Sobre la mesa, cubierta con un mantel cuidadosamente bordado, de esos que las mujeres del campo confeccionaban durante largas tardes de invierno, reposaba un jarrón con manzanas Antonov, llenando la estancia con su fragancia familiar. Junto a él había una nota. Con el corazón acelerado, tomé la hoja amarillenta de un cuaderno escolar y leí la tinta azul desvaída. «Bienvenida a casa, Ana Petrovna. He estado esperándote». La nota se me resbaló de las manos, flotando hasta el suelo como una hoja de abedul en otoño. ¿Quién conocía mi nombre? ¿Quién me esperaba en este pueblo olvidado de Dios? ¿Y por qué casa? Nunca había vivido aquí, ni había oído hablar de este lugar hasta hoy. Mi corazón latía con fuerza. La sangre me martilleaba en las sienes y mis palmas sudaban a pesar del frío. El primer impulso fue correr. ¿Pero hacia dónde? El pueblo parecía desierto. La localidad más cercana, según el camino accidentado que habíamos recorrido, estaba al menos a 10 kilómetros. A mi edad, con las rodillas doloridas que predecían el clima como un barómetro exacto, no podía alejarme mucho. ¿Hay alguien aquí?, pregunté tímidamente. Mi voz sonó extrañamente alta en el silencio. No hubo respuesta. Solo los viejos tablones del piso crujían bajo mis pies. Los relojes de pared, con pesos en cadenas y péndulos en forma de gato, marcaban el tiempo inesperadamente y luego guardaban silencio. Mi abuela tenía relojes como esos en su aldea cerca de Kaluga, donde pasaba los veranos mientras mis padres trabajaban en la fábrica. Me encantaba verla ajustar los pesos y escuchar el tic-tac rítmico que me calmaba por la noche. Al observar con más detenimiento, me di cuenta de que la casa, aunque antigua, era sólida, construida con troncos robustos oscurecidos por el tiempo. En una esquina, se alzaba una estufa rusa, encalada y decorada con una estrella, con un banco de reposo, probablemente usado por los dueños durante largas veladas invernales, leyendo libros desgastados a la luz de una lámpara de queroseno, o escuchando la pequeña radio negra aferrada a la pared. Hoy, cosas así solo se ven en museos o en viejas películas de guerra. El suelo de madera, desgastado hasta un tono amarillento, estaba cubierto con alfombras tejidas a mano. Mi abuela las llamaba caminos. Las colchas estaban hechas de retazos multicolores, probablemente recolectados de ropa vieja que ya no se podía usar. Nada se desperdiciaba, todo se reutilizaba.
un hábito cultivado durante los años de escasez y vida dura en la era soviética. En una esquina se encontraba una vieja cómoda, adornada con una fotografía descolorida enmarcada. Me acerqué y sentí un escalofrío. En la imagen en blanco y negro, una joven con pañuelo rústico atado detrás sonreía, con un asombroso parecido a mi propia sonrisa juvenil. Junto a ella, un hombre alto con uniforme militar, con hombreras de teniente y una medalla en el pecho, sostenía su mano. Se miraban con tal amor que su calidez parecía irradiar incluso a través de la fotografía desvanecida. Con manos temblorosas, di vuelta el marco. En el reverso, escrito con tinta, Piotr y María Kuznetsova, 9 de mayo de 1945. Kuznetsova, mi apellido de soltera. ¿Podría ser? No podía ser. Una extraña coincidencia o una broma cruel. En ese instante, la puerta principal crujió y apareció un anciano en el umbral, con chaqueta acolchada gastada, botas de goma y un bolso con un pan recién hecho y un cartón triangular de leche, tal como los de mi infancia, cuando la leche se vendía en cartones y no en botellas de plástico. «Ana Petrovna, al fin has llegado», dijo sin sorpresa, como si nos conociéramos desde siempre y solo nos reencontráramos tras una larga ausencia. Fui a la tienda del pueblo, compré pan y leche. «Vamos a tomar un té». Lo miré, sin saber qué decir. Era alto y delgado, con profundas arrugas en el rostro bronceado y ojos grises atentos. Su cabello, recortado con pulcritud, era plateado, no al estilo moderno, sino de la manera sencilla que la gente del campo se arreglaba o que una vecina hábil cobraba por cortar. Parecía tener unos 70 años, aunque con los aldeanos nunca se podía estar seguro. La vida al aire libre y el trabajo duro envejecían antes. «¿Quién es usted y cómo sabe mi nombre?», pregunté finalmente, sujetando el marco de la foto como si fuera un salvavidas en un mar de incertidumbre. Ivan Stepanovich respondió con sencillez, entrando y dejando el bolso sobre la mesa. «Su vecino». «¿El nombre?». «Bueno, Andrei Borisovich me dijo tu madre. Me llamó hace un mes. Me contó que su madre siempre soñó con vivir en el campo y que los médicos le recomendaron aire fresco por su salud. Me pidió que te cuidara y te ayudara a instalarte. Incluso envió dinero para reparar la casa y tu primera estancia. Preparé todo aquí. Arreglé la estufa. Parché el techo. Despejé un poco el patio. Ordené dentro y puse ropa de cama limpia. Esperaba que vinieran juntos. Pero él te trajo sola y se marchó». Mientras Ivan Stepanovich hablaba, una mezcla de ira, dolor y extraña excitación se apoderó de mí. Así que Andriusha lo había planeado todo. No me había abandonado en la primera casa que encontró. Había orquestado mi exilio meticulosamente, mintiendo al vecino sobre mi amor por la vida rural y mi salud. Incluso pagó por ello, sin escatimar gastos para deshacerse de su propia madre. «Nunca soñé con vivir en el campo», dije con la voz temblorosa. «Y mi salud está bien, aparte de la artritis y la presión arterial. Mi hijo solo quería deshacerse de mí para quedarse con mi apartamento. Eso es todo». Ivan Stepanovich frunció el ceño, sus pobladas cejas arqueándose sobre la nariz. «Ya veo», dijo pensativo. «Creí que los jóvenes de ahora no eran así. En nuestra época honrábamos a los padres, los cuidábamos. Mi padre regresó de la guerra sin una pierna. Mi hermano y yo lo atendimos hasta su último día, escuchando cada palabra. Pero ahora», hizo un gesto con la mano y comenzó a descargar las compras. «Ya que estás aquí, primero tomemos té. Hablaremos y luego decidiremos qué hacer. No podemos dejarte desaparecer así». Miré a este desconocido, que con tanta naturalidad se involucraba en mi vida, y sentí que mi desesperación se apaciguaba poco a poco. Al menos no estaba sola en esta soledad. Alguien podía ayudar, aconsejar y apoyarme. «¿Qué es esta casa?», pregunté, colocando la fotografía de nuevo en la cómoda. «¿Y por qué la foto de personas con mi apellido de soltera?». Ivan Stepanovich, ocupado alimentando la estufa, hizo una pausa para responder. «Esta es la casa de tus parientes, los Kuznetsov. María Stepanovna, la de la foto, es tu pariente. Déjame pensar. Prima, tal vez prima segunda, no recuerdo bien. La edad confunde la memoria. Falleció hace unos 10 años, la casa quedó vacía. Tenía un hijo, Nikolai, pero se mudó a la ciudad en los 70 y nunca regresó. Dicen que se emborrachó, pero quién sabe.
Los aldeanos tienden a exagerar las historias, especialmente sobre quienes se fueron. Mi cabeza daba vueltas. Mi padre había tenido efectivamente una prima María viviendo en algún lugar del pueblo, pero nunca la vi ni conocí su ubicación. No mantenía contacto con los parientes, creyéndolo un vestigio del pasado. El nuevo hombre soviético debe mirar hacia el futuro. No hurgar en genealogías, solía decir férreo comunista y líder de producción. Pero, ¿cómo supo Andrei de esta casa?, murmuré, desplomándome en el banco junto a la estufa, agradecida por su calor. ¿Quién sabe? Encogió de hombros Ivan, vertiendo agua de un balde en una vieja tetera de aluminio. Tal vez encontró información sobre herencias en Internet. Hoy en día se encuentra cualquier cosa en las computadoras. Mi nieto tiene un portátil. Me enseñó a buscar antiguos compañeros en Odnoklassniki. Encontré a mi amigo Vitka Morozov, mi compañero de pupitre. Está en Magadán. ¿Puedes imaginar? Fue allí por prácticas tras la universidad y se quedó. Intenté procesar toda esta información. La casa pertenecía a un pariente, lo que significaba que teóricamente podía ser mía por herencia. Pero, ¿por qué Andrei nunca lo mencionó? ¿Por qué no sugirió reclamarla oficialmente, y en cambio me engañó para traerme aquí? Cuando la tetera comenzó a hervir, conté todo a Ivan Stepanovich, el apartamento, Natasha, mi enfermedad y los documentos que había firmado, y la excursión de cumpleaños de hoy. Él escuchaba atento, asintiendo ocasionalmente o murmurando desaprobación. Sí, asuntos delicados, dijo cuando terminé. Bueno, Ana Petrovna, siempre hay una salida. Mañana iremos al distrito. Mi sobrino trabaja en un despacho de abogados. Él te explicará qué y cómo. Por ahora, tomemos té. Incluso tengo mermelada de frambuesa, hecha por mí, y miel del apiario de Mikhailich, la mejor de la zona. Sacó 2 gruesas tazas de porcelana con borde dorado y flores azules, un juego que se lucía orgullosamente en nuestra casa en los 60, de la fábrica de porcelana de Riga. Mi madre solo lo usaba en ocasiones especiales. Preparó el té en una pequeña tetera, cubriéndola con una funda de lana tejida con forma de gallo, y vertió el líquido oscuro y fragante en las tazas. Iván Stepanovich, pregunté calentando mis manos alrededor de la taza. ¿Qué quería decir con la nota? Te estaba esperando. ¿Y por qué casa? El hombre me miró sorprendido. ¿Qué nota? No escribí nada. Solo dejé las manzanas, son de mi árbol de Antonovka, las mejores de esta época del año. Pero no escribí ninguna nota. Me levanté de un salto y recogí el papel que aún yacía en el suelo, extendiéndoselo. Lo tomó, entrecerrando los ojos ante la tinta desvanecida, y negó con la cabeza despacio. No es mi letra. No escribo así. Mi letra es un desastre, como la garra de un gallo. Además, olvidé mis gafas de lectura en casa. Sin ellas apenas puedo escribir mi propio nombre, y mucho menos estos adornos. Pero entonces, ¿quién? Susurré. Un escalofrío recorriéndome la espalda. ¿Hay alguien más en el pueblo? Sí, hay bastante gente, dijo Iván Stepanovich haciendo un gesto de desdén. Solo parece abandonado. Solo en nuestra calle hay 5 casas habitadas, y al otro lado del río todo un conjunto. En verano vienen veraneantes, buscadores de setas, recolectores de bayas. La zona es excelente, las setas crecen al borde del pueblo, y los arándanos en el pantano son abundantes. Tomó un sorbo de té y chasqueó los labios con deleite. Me encanta el té con mermelada de frambuesa. Sabes, Ana Petrovna, tal vez sea para bien que hayas acabado aquí. La ciudad es solo estrés, ruido, humo y caos. Aquí, el aire es limpio, el agua del pozo más dulce que la miel. Puedes tener un huerto, criar gallinas, vivir bien sin preocupaciones. ¿Tienes pensión? Sí, asentí. Modesta, pero suficiente para vivir. La tarjeta sigue en la ciudad, en mi bolso. No pensé que me iría para siempre. Solo traje mis documentos, pasaporte, certificado de pensión, seguro médico. Eso está bien. Lo importante son los documentos. Conseguiremos una nueva tarjeta en la sucursal del Sberbank del distrito sin problema. Lo esencial es que tengas tus papeles. Miré a este desconocido que había resuelto mis problemas con tanta naturalidad, sin saber si sentirme agradecida o conmovida hasta las lágrimas. Por un lado, mi hijo me había traicionado. Me había descartado como si no valiera nada. Por otro, había encontrado inesperadamente apoyo y tal vez un nuevo hogar, milagrosamente conectado con mi familia.
¿Y cómo se llama este pueblo?, pregunté, dándome cuenta de que ni siquiera conocía su nombre. Kuznetsova, respondió Iván Stepanovich, y casi me atraganto con el té. Sí, no te sorprendas. El pueblo fue nombrado por tu antepasado, Stepan Kuznetsov, quien lo fundó durante el reinado de Alejandro II. Era herrero, de ahí el apellido y el nombre del pueblo. Su fragua estaba donde ahora está la tienda. Era famoso en toda la región por fabricar herraduras tan precisas que los caballos caminaban sobre la nieve como si fuera asfalto. También hacía cerraduras intrincadas, una de las cuales aún se conserva en el museo del distrito. Mi cabeza daba vueltas ante las revelaciones. No me habían traído a un pueblo cualquiera, sino a una patria histórica que nunca había conocido. Pero, ¿cómo había sabido Andrei de esto y por qué no me lo dijo? ¿Hay teléfono en el pueblo?, pregunté. Necesito llamar a mi hijo. Iván Stepanovich sonrió. Solo hay teléfonos fijos aquí, en mi casa y en la de Mari Timofeevna, nuestra cartero. La señal de móvil es pobre. Solo en la colina junto al viejo roble, todos van allí para llamar. ¿Pero no tienes móvil? No, suspiré. Andrei prometió conseguirme uno, pero nunca lo hizo. Dijo que ya era tarde para aprender nuevas tecnologías. Tonterías, bufó Iván Stepanovich. Nuestra baba Matriona tiene 87 años y no solo usa móvil, también está en internet. Sus nietos le enseñaron. Compra comida en línea y habla con sus nietos por videollamada. La edad no es un obstáculo si hay voluntad. Terminó su té y se puso de pie. Bueno, Ana Petrovna, ponte cómoda. Las sábanas limpias están en el armario, las lavé y planché yo mismo. Hay patatas, zanahorias y remolachas en el sótano. Durarán un tiempo. Mañana iremos al distrito a arreglar tus asuntos y luego decidiremos qué sigue. No te preocupes por la casa, es sólida. La cerradura es fiable. Y si pasa algo, solo grita, te oiré. Tengo oído felino. Señaló por la ventana una casa sólida, algo retirada del camino, detrás de una valla ordenada y un jardín de dalias. Después de que se marchara, me senté en el banco junto a la estufa y lloré. Lágrimas silenciosas y amargas de dolor y desilusión. ¿Cómo podía Andrei, mi hijo, a quien había cuidado durante la escarlatina, a quien le había tejido bufandas y guantes, leído cuentos antes de dormir y horneado tartas de cereza, tratarme así? ¿Podía un piso y dinero significar realmente más para él que su propia madre? No lloré mucho. Las lágrimas se secaron, dejando estelas aladas en mis mejillas y una resolución en mi corazón. Resolver todo y comenzar una nueva vida, por difícil que fuera. Saqué un camisón de mi maleta, hice la cama y me recosté, escuchando los sonidos desconocidos del pueblo. El lejano ulular de un búho, el crujir de los tablones y el susurro de las ramas afuera. Antes de dormir, miré una vez más la nota sobre la mesa. Bienvenida a casa, Ana Petrovna. Te estaba esperando. Por primera vez en aquel largo y aterrador día, sentí una extraña serenidad, como si realmente hubiera vuelto a casa tras una larga ausencia. Después de todo, la sangre es más espesa que el agua, y esta tierra conservaba la memoria de mis antepasados. Tal vez aquí encontraría lo que había buscado toda mi vida. Mis raíces, mi verdadera familia, mi destino. La mañana en el pueblo comenzó temprano. Antes de las 6, el canto de un gallo me despertó. Un llamado claro y autoritario, como una trompeta en un campamento pionero. Le siguieron los cacareos de las gallinas, el mugido de una vaca cercana y un perro ladrando. El pueblo que ayer parecía desierto estaba vivo, lleno de sonidos y aromas. Miré por la ventana. Sobre los campos flotaba una niebla lechosa sobre el río. El sol apenas asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un delicado rosa. El rocío brillaba en la hierba y, en un jardín vecino, las dalias resplandecían en amarillos vivos y burdeos profundos, grandes y exuberantes como ramos de primer grado en el primer día de escuela. Mi primera noche en el pueblo había sido sorprendentemente tranquila. Pensé que no dormiría, ansiosa e intranquila, pero el cansancio prevaleció. Dormí profundamente, sin sueños, despertando despejada con una extraña sensación de que todo saldría bien. Encender la estufa por mi cuenta resultó un reto. Había observado a Iván Stepanovich hacerlo, pero no podía reproducir sus movimientos confiados. La leña ardía bien y el yesquero prendía fácilmente,
Pero al colocar un tronco, las llamas titilaban y se apagaban. Tras el tercer intento, logré encenderlo y la casa comenzó a calentarse. En el sótano, accesible desde una trampilla en la cocina, descubrí verdaderos tesoros: un saco de patatas, frascos de pepinillos y tomates en vinagre, chucrut en un cubo esmaltado y conservas en frascos de medio litro con tapa de rosca. Evidentemente, Iván Stepanovich había dejado estas provisiones con cuidado. Elegí un frasco de pepinillos y unas patatas. Necesitaba alimentar a mi inesperado benefactor antes de nuestro viaje al centro del distrito. El lavabo colgaba en la veranda, viejo y esmaltado, con un pedal inferior igual que el de la dacha de mi amiga Galina. El agua estaba helada, pero vigorizante. Lavada y renovada, me sentí lista para enfrentar un nuevo día lleno de incertidumbre. Iván Stepanovich apareció justo cuando las patatas casi estaban cocidas y los pepinillos cortados y acomodados en un antiguo bol de cristal prensado con relieves en el borde. «Buenos días, Ana Petrovna», saludó alegre, entrando sin llamar, como era costumbre en el pueblo. «Veo que te has instalado e incluso lograste encender la estufa. Bien hecho, no todos los citadinos podrían lograrlo a la primera». Trajo pan fresco, un pan oscuro Borodinsky y medio pan blanco, un paquete de mantequilla rústica y un tarro de leche de 3 litros, cubierto con gasa. «Esto es de mi vaca», dijo orgulloso, colocando el tarro sobre la mesa. «Es buena productora, da 15 litros al día, incluso con 8 años. Prueba la leche, no encontrarás nada igual en la ciudad». Tras el desayuno, patatas servidas con pepinillos y un vaso de leche fresca, que dejó un ligero bigote en mi labio superior. Nos dirigimos al centro del distrito. Iván Stepanovich sacó una vieja motocicleta Ural con sidecar del cobertizo, similar a la que usaba el tío Kolia, hermano de mi madre, para llevarnos. Mi hermana y yo chillábamos de emoción mientras la moto rebotaba por los caminos rurales. «Súbete, Ana Petrovna», dijo, entregándome un casco gastado. «El camino es áspero, pero llegaremos, solo 15 kilómetros hasta el centro del distrito». El viaje fue toda una aventura. La motocicleta rugía como un motor de avión, saltando sobre cada bache, mientras yo me aferraba al sidecar hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Los paisajes otoñales pasaban veloces, abedules dorados, álamos carmesíes y abetos verde oscuro. En un momento, un conejo cruzó de repente la carretera y Iván Stepanovich frenó bruscamente, casi haciéndome caer. «Ah, bribón», gritó tras el animal que huía. «Cansado de la vida, ¿verdad? Corres bajo las ruedas». El centro del distrito era un pequeño pueblo, con una sola calle principal bordeada de edificios administrativos, tiendas y apartamentos de 5 pisos de la era Brezhnev, grises, monótonos, con balcones llenos de frascos y bicicletas. En la plaza central se erguía un monumento a Lenin, señalando un futuro brillante, mientras claveles marchitos reposaban a sus pies, probablemente de una celebración pasada. La oficina de abogados del sobrino de Iván Stepanovich se encontraba en un edificio de ladrillo de una sola planta, con un letrero que decía «Servicios jurídicos, notaría». Nos recibió Sergei, un joven fornido de unos 30 años, ligeramente calvo y con gafas de montura fina, cuyo semblante profesional se suavizó al reconocer a su tío. Tras un breve intercambio de cortesías, nos pusimos manos a la obra. Relaté toda la historia: el apartamento, mi hijo y mi nuera, los documentos que había firmado estando enferma, y cómo me habían traído al pueblo y abandonado. Sergei escuchó atentamente, anotando de vez en cuando en un cuaderno con el logo de jurista. «Esto parece serio», dijo al terminar, «pero no es imposible de resolver. Primero, necesitamos determinar exactamente qué firmó usted mientras estaba indispuesta. Presentaré una solicitud a Rosregister. Existe un servicio electrónico que proporciona información sobre todas las transacciones inmobiliarias. Si su hijo o su nuera transfirieron el apartamento a su nombre, o Dios no lo quiera, lo vendieron, lo descubriremos». Abrió su portátil y empezó a teclear con rapidez, pidiendo detalles como la dirección del apartamento, datos del pasaporte y fecha de nacimiento. «Ahora, respecto a la casa en Kuznetsova», continuó Sergei tras completar la solicitud, «si realmente pertenecía a su pariente María Kuznetsova y no tenía otros herederos aparte de su hijo,
quien según usted dice desapareció, teóricamente, podría reclamar la propiedad como heredera. Pero hay matices. Primero, necesitamos pruebas de su parentesco. Dispone de documentos, acta de nacimiento, pasaportes antiguos que demuestren la identidad de sus padres. Solo mi pasaporte, susurré con un suspiro. Todos los documentos antiguos están en un armario de la habitación grande. No sé si Andrei los conservó o los desechó durante las reformas. No hay problema, me tranquilizó Sergei. Podemos solicitar registros en los archivos. Si sus padres registraron su matrimonio aquí o usted nació en este lugar, la información debería estar disponible. Ahora respecto a su hijo, ¿sabía de esta casa antes? ¿Alguna vez preguntó por sus raíces familiares? Reflexioné. En los últimos años, Andrei y yo apenas hablábamos sinceramente. Siempre estaba ocupado con el trabajo, pasando las tardes con Natasha o frente al ordenador. Pero recordé un incidente de hace 6 meses. De repente mostró interés por nuestra genealogía. Preguntó por los abuelos, sus hermanos, y yo le conté lo que sabía, mostrando fotos antiguas. Apuntó nombres y fechas, explicando que quería elaborar un árbol genealógico para sus futuros hijos. Sergei intercambió una mirada significativa con su tío. Probablemente investigó la casa e incluso el posible legado. Pero, ¿por qué?, me pregunté. Una cosa era segura. El apartamento en la ciudad tenía valor real. Pero, ¿una casa antigua en un pueblo semidesierto? Iván Stepanovich, que había escuchado en silencio, sonrió. Ana Petrovna, no sabe usted los precios actuales de la vivienda. Los compradores urbanos pagan bien por casas así, especialmente si el lugar es hermoso y el entorno limpio. Aquí, un río cercano, un bosque lleno de setas, aire puro. Nunca hay suficiente aire limpio, sobre todo en una casa antigua con historia. ¿Se da cuenta de cuántas propiedades así han adquirido los habitantes de Moscú como dachas? Por millones, exclamé sin dar crédito a mis oídos. Millones por una casa en ruinas, con techo con goteras y comodidades básicas en el patio. Pero Sergei confirmó las palabras de mi tío. Iván Stepanovich tenía razón. Existe una tendencia creciente hacia la vida ecológica, materiales naturales y la vida alejada del bullicio urbano. La pandemia enseñó a muchos a trabajar a distancia y ahora la gente se traslada al campo, instala oficinas en casa con internet y combina salario urbano con estilo de vida rural. Las propiedades en lugares como Kuznetsova se revalorizan cada año, pero, y Andrei, aún no comprendía su actuar. Incluso si la casa tenía valor, legalmente me pertenecía a mí como heredera, no a él. Aquí es donde la cosa se complica, dijo Sergei, pensativo. Si firmó un poder que otorgaba a su hijo autoridad sobre su propiedad, podría haber transferido la herencia a su nombre o peor aún, vendido la casa y dejarla fuera de juego. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Podría Andrei, mi hijo, a quien crié con tanto amor, hacer algo así? ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con la voz temblorosa. Actuar rápido y con decisión, respondió Sergei, cerrando de golpe su portátil. Primero, iremos a la comisaría para presentar un informe por posible fraude sobre su propiedad. Luego a Sberbank para emitir una nueva tarjeta y que pueda recibir su pensión. Después al MFC para la solicitud en Rosreester, a fin de verificar su apartamento y comprobar la situación de la casa de Kuznetsova. También solicitaremos la nulidad de cualquier documento firmado durante su enfermedad, alegando desconocimiento de sus implicaciones. El día transcurrió como un torbellino, de oficina en oficina, llenando formularios, esperando en filas y hablando con funcionarios. Sergei mantuvo una compostura profesional, usando términos legales que no siempre comprendía, pero sentí que avanzábamos en la dirección correcta. Al anochecer, agotada pero con un sentido de logro, regresé a Kuznetsovo en la motocicleta de Iván Stepanovich. En mi bolsillo llevaba una tarjeta bancaria nueva para mi pensión y un montón de documentos, copias de todas las solicitudes presentadas. ¿Se siente mejor, Ana Petrovna?, preguntó Iván Stepanovich sobre el rugido del motor. Sí, respondí sonriendo por primera vez en 2 días. Gracias. Me habría perdido sin usted. No diga eso, replicó modestamente. ¿Cómo podría ser de otra manera? La gente debe ayudarse mutuamente, sobre todo en el campo. Aquí, no podría prescindir de ello. Al llegar,
El crepúsculo ya había caído. Las tardes de octubre se oscurecían rápidamente y el pueblo se sumió en calma y silencio, solo interrumpido por perros lejanos y el viento agitando los viejos manzanos. «Venga a cenar conmigo», sugirió Iván Stepanovich. «Esta mañana preparé sopa de col. Para la noche estará perfecta, al estilo auténtico del pueblo con chucrut y carne. Y un poco de aguardiente casero, para entrar en calor». Casi me negué, poco habituada a imponerme y completamente fatigada. Pero el aroma que salía por la puerta abierta era irresistible. Mi estómago traicionó mi voluntad con un fuerte gruñido. Su hogar era acogedor y cuidado. Cortinas limpias enmarcaban las ventanas, tapetes bordados adornaban los muebles, y un ficus prosperaba en un macetero. Todo reflejaba a un hombre que valoraba el orden. Fotografías enmarcadas cubrían las paredes, un joven Iván Stepanovich en uniforme, una hermosa mujer con sonrisa amable, niños y nietos. «Mi esposa María», dijo notando mi mirada. «Falleció hace 5 años, cáncer. Luchamos hasta el final pero perdimos. Era buena, amable y trabajadora. Estuvimos casados 37 años». Suspiró y apartó la vista, ocultando sus ojos húmedos. La sopa de col era exquisita e intensa, con la acidez del chucrut y carne tierna que se desprendía del hueso. Pan negro, rebanado grueso y tocino con ajo y eneldo lo acompañaban. «Nuestro propio tocino», dijo orgulloso, refiriéndose a Boria, el jabalí que había criado todo el verano. «Puro, natural, sin químicos». Tras la cena, tomamos un pequeño vaso de aguardiente casero, infusionado con hojas de grosella, y nos sentamos junto a la estufa a conversar. Conté mi vida en la ciudad, la enseñanza, mi esposo Boris, la crianza de Andrei y mis sueños de su futuro feliz. «No sé dónde fallé», admití, mirando el fuego. «Lo crié con amor, enseñándole honestidad y bondad, y aún así, ¿qué resultado obtuve?» «No se culpe», dijo Iván Stepanovich suavemente. «Los hijos son como pájaros. Por mucho que los alimentes bien volarán, y dónde aterrizarán nadie lo sabe. A veces es la influencia de una nuera. Una mujer puede torcer a un hombre hasta que olvide a su propia madre». Quizá susurré aún dolida. Cayó un silencio profundo. Luego preguntó de repente, «¿Ha pensado en quedarse aquí en Kuznetsovo?» «¿Aquí?», repetí, incrédula. «¿Pero cómo viviría sola en el pueblo? Apenas sé encender un fuego, mucho menos mantener un huerto o animales». «Aprenderá», sonrió. «Yo le ayudaré y los vecinos también. La gente aquí es amable. Imagine su propio hogar, aire fresco, paz. En verano, bayas, setas, baños en el río. En invierno, la nieve crujir bajo los pies, la estufa crepitando, belleza y la ciudad está al alcance cuando desee. Un autobús 3 veces por semana». Pausé. La idea de permanecer en el pueblo nunca había cruzado mi mente. Mi vida siempre había sido urbana, trabajo, tiendas, clínicas, todo al alcance de la mano. Aquí, la soledad, los caminos abruptos, la nieve profunda en invierno. Pero algo en sus palabras resonaba. Tal vez el cansancio de la ciudad, el deseo de un nuevo comienzo o simplemente la edad. Anhelaba quietud y tranquilidad en mis últimos años. «Lo pensaré», dije finalmente. «Primero debo resolver el tema del apartamento y comprender qué pretendía Andrei. Después decidiremos cómo vivir». Esa noche, de pie en mi porche bajo un cielo cubierto de estrellas, me maravillaba de cómo había cambiado mi vida. Hace apenas 2 días, yo era una habitante de ciudad, madre, suegra, pensionada, confinada a un pequeño apartamento. Hoy me encontraba bajo un cielo estrellado en un pueblo que llevaba el nombre de mis antepasados. Una nota misteriosa, una curiosa coincidencia con mi apellido, la ayuda inesperada de un extraño. Todos los elementos componían un mosaico asombroso. Aún no podía descifrar su significado. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí esperanza y anticipación. Sí, anticipación, como la de un niño la víspera de Año Nuevo o antes de un viaje al mar. Algo importante estaba a punto de suceder, y parecía que ese acontecimiento me esperaba aquí, en Kuznetsovo. Los siguientes 3 días transcurrieron en un torbellino de actividades mientras me adaptaba a la vida rural. Aprendí a avivar la estufa, a acarrear agua del pozo y a preparar las comidas en la vieja cocina de 2 hornillas, tal como lo hacía mi abuela en los años 50. Cada mañana, Iván Stepanovich venía a mostrarme, explicarme y ayudarme.
Por las tardes, nos sentábamos juntos, tomando té con mermelada y conversando de todo lo imaginable. Se reveló como un interlocutor fascinante, culto, atento a las noticias y seguro de sus opiniones. En su juventud sirvió en el ejército. Luego trabajó como mecánico en la planta automotriz local. Al jubilarse, regresó a su pueblo natal, donde ahora vivía cómodamente, cuidando de su vaca, sus gallinas, el huerto y las colmenas. Al cuarto día de mi nueva vida rural, Sergei llegó en su viejo Niva color caqui, cargado con una carpeta rebosante de documentos y noticias que me dejaron sin aliento. Ana Petrovna, sus sospechas se han confirmado, dijo, extendiendo los papeles sobre la mesa. Aquí tiene el extracto de Rosreester. Hace un mes, su apartamento fue vendido a un tal Víctor Semyonovich Petrov por 4 millones de rublos. El contrato de compraventa lleva su firma y está notariado. Yo nunca firmé nada, exclamé. Quizá fue durante mi enfermedad, pero me aseguraron que era solo para medicamentos subvencionados. Así es como operan la mayoría de los fraudes inmobiliarios dirigidos a personas mayores, asintió Sergei con gravedad. Te hacen firmar documentos bajo falsos pretextos. Afortunadamente, esto puede impugnarse. Ya he preparado una solicitud ante el tribunal para declarar la transacción inválida. ¿Y la casa?, preguntó Ivan Stepanovich, quien había estado escuchando atentamente. La situación con la casa es aún más interesante, replicó Sergei, mostrando otro documento. La casa perteneció efectivamente a María Stepanovna Kuznetsova, su tía abuela. Tras su fallecimiento, la heredó su hijo, Nikolai Petrovich Kuznetsov, quien desapareció en 1983, partiendo al norte por motivos de trabajo y nunca regresando. Según la ley, si un heredero no reclama la herencia dentro de los 6 meses posteriores al fallecimiento del causante, el derecho pasa a los parientes elegibles más próximos, en este caso, los primos de Nikolai Petrovich o sus descendientes. Ana Petrovna, usted es hija de uno de los primos de Nikolai Petrovich. ¿Y qué significa eso?, pregunté, luchando con el lenguaje legal. Significa que usted tiene plenos derechos legales sobre esta casa, dijo Sergei con una sonrisa tranquilizadora. Solo es necesario formalizar los documentos correctamente. Ya he iniciado el proceso de establecer su parentesco con María Stepanovna. Encontré el certificado de nacimiento de su padre en los archivos donde constan sus padres, sus abuelos, quienes eran hermanos de los padres de María Stepanovna. La línea de descendencia es clara. Pero si yo tengo derecho, Andrei también, me preocupé. Después de todo, es mi hijo, así que también es pariente de María Stepanovna. Teóricamente, sí, admitió Sergei. Pero aquí está la matiz, según la ley, el pariente vivo más cercano tiene prioridad en la herencia. Mientras usted esté viva y sea legalmente competente, Andrei no puede reclamar la propiedad de María Stepanovna sin su consentimiento. Solo si usted renunciara a la herencia o no pudiera completar los trámites correspondientes, el derecho pasaría a él. Escuché en estado de shock mientras Ivan Stepanovich comprendía lentamente las implicaciones. Por eso la dejó aquí, murmuró. Pensó que no sobreviviría sola en un pueblo abandonado, sin dinero, sin comunicación, sin ayuda. Si algo ocurriera, todos asumirían que murió de manera natural y él, como único heredero, heredaría tanto el apartamento como la casa. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Podría mi propio hijo, mi sangre, haber deseado mi muerte? La idea resultaba monstruosa, surrealista, como una pesadilla de la que no se puede despertar. ¿Pero por qué la casa antigua?, pregunté con voz temblorosa. Entiendo el apartamento en el centro, valioso. ¿Pero la casa, no lo sabe?, preguntó Sergei sorprendido. Se planea que una nueva carretera federal pase cerca de su pueblo. La construcción comenzará la próxima primavera. El terreno aumentará de valor al instante, especialmente las parcelas con casas junto al río. Los agentes inmobiliarios ya están comprando propiedades, ofreciendo buenos precios. En un año, los valores se dispararán. Andrei no podía saber lo de la carretera, exclamó Ivan Stepanovich. Se decidió recientemente en una audiencia pública, dije. Él trabaja en una constructora. ¿No? Sergei me lanzó una mirada y asentí. Esas empresas suelen tener información privilegiada sobre proyectos de infraestructura. Participan en licitaciones, así que todo encaja. Todo se unía como un mosaico.
Andrei se enteró de la carretera, comprendió que el terreno de Kuznetsovo aumentaría su valor, buscó información sobre los parientes en la zona, descubrió la casa de María Stepanovna y elaboró un plan para eliminarme y apropiarse tanto del apartamento como de la casa. Vendió el apartamento, me hizo firmar los documentos durante mi enfermedad y me trajo aquí, esperando que no sobreviviera sola en el pueblo abandonado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté con lágrimas en los ojos. Luchar, dijo Sergei con firmeza. Primero, impugnaremos la venta del apartamento. Segundo, formalizaremos su propiedad de la casa. Tercero, presentaremos una denuncia policial por el fraude. Y cuarto, hizo una pausa. Podríamos considerar presentar cargos penales contra su hijo por intento de asesinato con el fin de apropiarse de bienes. Es una acusación grave. Pero los hechos hablan por sí mismos. Negué con la cabeza. No presentaré un caso penal. Sea lo que sea que Andrei haya hecho, sigue siendo mi hijo. Solo quiero recuperar lo que legítimamente me pertenece y restaurar la justicia. Que su conciencia lo castigue, si es que la tiene. Sergei no discutió, pero recalcó la urgencia de actuar rápido antes de que Andrei descubriera que su plan había sido descubierto. Para protegerla, añadió. Solicitaré una medida cautelar que impida cualquier acción sobre la casa y el terreno hasta que el tribunal decida. También presentaré una solicitud de protección estatal, considerando la posible víctima de un delito. Después de que Sergei se fue, me senté junto a la ventana, contemplando el huerto donde los viejos manzanos dejaban caer sus últimas hojas. El corazón me pesaba y amargaba. Me costaba comprender cómo mi hijo, a quien había criado con tanto amor, podía traicionarme. ¿Dónde había fallado en su educación? ¿Qué había hecho mal? Ivan Stepanovich, observándome en silencio. Finalmente habló. Ana Petrovna, no se atormente. A veces los hijos crecen de manera distinta a lo que esperamos, y no es culpa nuestra. La vida es complicada, llena de tentaciones y malos ejemplos. Y su Andrei, al parecer, cayó bajo la influencia de esa Natasha. Ella lo había atrapado claramente. Las mujeres, todas son diferentes. Algunas llegarían a cualquier extremo por dinero y lujo. Quizá tenga razón, suspiros. Pero eso no lo hace más fácil. No se enfoque en lo negativo, aconsejó Ivan Stepanovich. Concéntrese en lo positivo. Ahora tiene su propio hogar, legalmente suyo. Pronto se finalizarán los documentos y será la propietaria legítima. La casa es sólida, bien construida. Sí, necesita reparaciones, pero eso se puede gestionar con el tiempo. Y el aire, el agua del pozo, el bosque cercano, setas, frutos silvestres. Aquí prosperará. Ana Petrovna. Su optimismo era contagioso y no pude evitar sonreír. Gracias, Ivan Stepanovich. Sin usted me habría perdido aquí. Oh, tonterías, dijo, sonrojándose ligeramente a pesar de su bronceado. Los vecinos están para ayudarse, siempre ha sido así. Esa noche, después de que Ivan Stepanovich se fue y yo me preparaba para dormir, tocaron a la puerta. Mi corazón dio un salto. ¿Quién podría visitar a esta hora? ¿Sería Andrei? ¿Había descubierto que su plan fue descubierto y venido por mí? ¿O peor aún, quién es?, pregunté manteniendo la puerta cerrada. Correo, respondió una voz femenina. Un telegrama para Kuznetsova, Ana Petrovna. Un telegrama. ¿Quién podría enviarme uno? Especialmente a este pueblo al que apenas había llegado hace unos días. Con cautela, abrí la puerta. En el umbral se encontraba una anciana, con chaqueta acolchada, pañuelo en la cabeza y un bolso colgado al hombro, exactamente como las carteras de la época soviética. ¿Kuznetsova?, preguntó, sacando un formulario de telegrama de su bolsa. Por favor, firme aquí. Con manos temblorosas, firmé y tomé el papel amarillo. Era de mi antigua amiga Galina, con quien había estudiado en el Instituto Pedagógico y luego trabajado en la misma escuela hasta que ella se mudó a otra ciudad. Ana, ven de inmediato. Tu hijo ha tenido un accidente. Natasha ha fallecido. Andrei está en cuidados intensivos. Llama tan pronto como recibas esto. Galina. Mis rodillas flaquearon y me hundí en el escalón. Andrei en la UCI. Natasha muerta. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué había pasado? La cartera. Al notar mi estado se mostró preocupada. Malas noticias. ¿Necesitas agua? Negué con la cabeza, incapaz de hablar. Aún así, no se fue. Sentándose a mi lado en el porche me rodeó los hombros con el brazo.
Mantente fuerte, querida. Pase lo que pase, la vida continúa. Vamos adentro, hace frío aquí fuera. Me ayudó a levantarme y me condujo al interior, sentándome en un banco junto a la estufa y colocando un hervidor sobre la vieja cocina. Soy María Timofeevna, la cartero local. Se presentó mientras colocaba el hervidor. He repartido el correo durante 25 años. Tu telegrama llegó a la oficina del distrito y me llamaron. Supe que era urgente, así que vine de inmediato, aunque sea tarde. Hablaba sin esperar respuesta, dándome tiempo para recomponerme. Observé el telegrama. Las letras se difuminaban ante mis ojos. A pesar de todo lo que Andrei había hecho, seguía siendo mi hijo, y la idea de que estuviera en cuidados intensivos era insoportable. ¿Tienes teléfono?, pregunté a María Timofeevna. Necesito llamar a mi amiga. Por supuesto, dijo, sacando un antiguo teléfono de botones del bolsillo de su chaqueta. La señal aquí es débil. Debemos subir a la colina. Salimos de la casa en silencio, caminando hacia una pequeña elevación al borde del pueblo. La noche de octubre era fría pero clara. La luz de la luna iluminaba nuestro camino, y cada una de nosotras caminaba perdida en sus propios pensamientos. En la cima de la colina, María Timofeevna me entregó el teléfono. Aquí habrá señal. Llama ahora. Con dedos temblorosos marqué el número de Galina que recordaba de memoria, un hábito de la época soviética, cuando todos memorizábamos los números de amigos y familiares. Hola, la voz familiar respondió después de unos tonos. Galia, soy yo, Ania, dije con voz temblorosa. Recibí tu telegrama. ¿Qué ha pasado, Galia? Galina sonó desconcertada. ¿Dónde estás? Te hemos buscado por todas partes. Estoy en el pueblo, en Kuznetsovo. ¿Y Andrei? ¿Qué accidente? Su voz reflejaba confusión genuina. Andrei está bien. Me pidió enviar el telegrama para asegurarse de que vinieras de inmediato. Dijo que habías tenido una pelea y te habías ido con parientes y ahora no puede localizarte. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. El telegrama era una mentira. Un ardid para atraerme de regreso a la ciudad. ¿Pero por qué? ¿Para obligarme a firmar más documentos? Galia, dije, forzando calma en mi voz. No le digas a Andrei que llamé. Solo di que el telegrama fue enviado pero que aún no hay respuesta. Lo contactaré cuando esté lista. Ania, ¿qué ocurre?, preguntó Galina, preocupada. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Estoy bien, de verdad, la tranquilicé. Andrei y yo tenemos una situación complicada. Te contaré todo más tarde, lo prometo. Por ahora, haz lo que te pido. Galina prometió mantener nuestra conversación en secreto y nos despedimos. Devolví el teléfono a María Timofeevna, sintiendo cómo se asentaba en mí una determinación fría y firme. Ahora sabía con certeza que Andrei no se detendría ante nada para lograr sus objetivos y yo no podía permitirme la debilidad. ¿Malas noticias?, preguntó la cartera con amabilidad. Sí y no, respondí. Mi hijo está vivo y bien y eso es lo que importa. Todo lo demás lo resolveremos. Al regresar a la casa agradecí a María Timofeevna por su ayuda e invité a que volviera. Ella prometió venir al día siguiente y contarme las novedades del pueblo. ¿Quién se casó? ¿Quién se divorció? ¿Quién se fue? ¿Quién regresó? La vida aquí es animada, diferente a la ciudad, dijo con orgullo. Quedé sola, sentada junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado. Mi corazón se debatía entre el amor maternal y la ira, entre el perdón y la búsqueda de justicia. Pero algo era seguro, no había vuelta atrás. Comenzaba una nueva vida aquí, en el pueblo de mis antepasados, y nada podía hacerme retroceder. Saqué del cajón la fotografía que había encontrado el primer día. El joven Piotr y María Kuznetsova, mis parientes, me miraban con amor y esperanza. Parecía que me decían, aguanta, Ana, tú puedes. Eres una Kuznetsova. Los Kuznetsov no se rinden. A la mañana siguiente, desperté con firme determinación de actuar. Tras desayunar cuajada traída por Iván Stepanovich desde Misorica, llena de vitaminas, le conté lo ocurrido con el telegrama. «Es indignante», exclamó, sacudiendo la cabeza. «Engañar a tu propia madre solo para atraerla. ¿Y qué planeas hacer ahora?» «Ana Petrovna, no podemos esperar más», dije con decisión. «Debo ir a la ciudad y enfrentar a Andrei cara a cara. Necesitas saber que comprendo todo y que no me rendiré.
Además, debo recopilar los documentos, el certificado de propiedad del apartamento, extractos del registro de la casa, fotos antiguas y cartas, si es que quedan. Bien, me apoyó Ivan Stepanovich. No te dejaré ir sola. ¿Quién sabe qué podría estar planeando? Iré contigo. Quise protestar, pero él se mostró firme. Se sentía extraño, como si me impusiera. Tenía asuntos propios que atender, pero Ivan Stepanovich no cedía. No discutas. Ya está decidido. Ayer arreglé con Petrovic que nos llevara en su Volga. Viejo pero fiable. A diferencia de los autos extranjeros actuales. Un estornudo y algún sensor se estropea. Petrovic estará en la ciudad por negocios. Así que nos da un aventón. Salimos en 1 hora. Prepárate. Hacer la maleta fue rápido. Solo tenía la pequeña valija que mi hijo trajo cuando me llevó al pueblo. Me puse mi mejor vestido azul oscuro con flores, comprado en oferta en Detsky Mir, años atrás, cuando se renombró tienda central de niños. Sobre él, un abrigo de media estación y la boina de mi esposo Boris de nuestro último año juntos. Te ves como una estrella de cine francesa, solía decir, con esa sonrisa especial que siempre calentaba mi corazón. Petrovic era un hombre tranquilo, de unos 60 años, con barba gris y completa, que recordaba a Santa Claus, salvo por las mejillas sonrojadas. Su Volga 24 marfil de 1978 brillaba. Los detalles cromados relucían, los asientos de cuero olían a betún y el motor rugía suave como la Singer de mi abuela. Cuida su coche como si fuera una joya, comentó Ivan Stepanovich desde el asiento trasero. Hace todo él mismo. Encuentra repuestos en mercados o mediante amigos en los talleres. Los jóvenes se burlan de su reliquia, pero cuando sus autos extranjeros fallan en invierno o se atascan en el barro, acuden a él. El viaje a la ciudad duró casi 2 horas, mayormente en silencio. Observaba los paisajes otoñales que pasaban por la ventana. Abedules dorados, álamos rojos, abetos verdes oscuros y campos cosechados listos para el invierno. Y pensaba en el inminente enfrentamiento con mi hijo. ¿Qué le diría? ¿Podría mirarlo a los ojos sin estallar en lágrimas de dolor y decepción? Petrovic encendió la radio, llenando la cabina con la melodía familiar de Llévame, Río de Liuba. Ivan Stepanovich tarareaba suavemente, y recordé cómo Boris y yo solíamos cantarla junto a la fogata en la dacha, soñando con una casa junto al río para nuestra jubilación. Un lugar de tranquilidad. Boris nunca llegó a retirarse, su corazón falló y nuestro sueño quedó inconcluso. Sin embargo, ahora, tras tantos años, me encontraba en un pueblo junto al río, en una casa que podría ser legítimamente mía. Quizá era una señal. Tal vez el destino, de manera enrevesada, concedía nuestro antiguo anhelo. La ciudad nos recibió con ruido, caos y humos. Tras la tranquilidad del pueblo, todo parecía excesivamente brillante, ruidoso e irritante. Petrovic nos dejó cerca de mi apartamento, un edificio de 5 pisos en la calle Gagarin, construido en los años 60 para trabajadores de la fábrica de relojes donde trabajó mi esposo. Esperaré aquí, dijo, encendiendo un velomor. Sin prisa, no volveré hasta la tarde. Mi corazón latía con fuerza mientras subía la familiar escalera hacia el 3er piso. Ivan Stepanovich me seguía, su presencia proporcionándome tranquilidad. Me detuve frente a la puerta que había sido mi hogar durante 35 años, la misma por la que había llevado a mi recién nacido Andrei, por la que lo había enviado a la escuela y más tarde al ejército, la misma puerta por la que había pasado el ataúd de Boris. Contenía la historia de toda mi vida y ahora, detrás de ella, vivían extraños. Toqué el timbre. Instantes después, un hombre mayor con zapatillas y chándal, típico de los aficionados al gimnasio de los años 80, abrió la puerta. ¿A quién buscan?, preguntó, mirándonos a mí y a Ivan Stepanovich. Perdone la intromisión, dije, reuniendo valor. Me llamo Ana Petrovna Kuznetsova. Solía vivir aquí. Hace un mes este apartamento fue vendido a ustedes, pero yo nunca consentí la venta. Fui engañada. El hombre frunció el ceño y luego se relajó. Ah, así que usted es la madre de Andrei Borisovich. Dijo que se había ido a vivir con parientes en el campo. Pase, no se quede en la puerta. Entramos. Me costó contener las lágrimas. Todo había cambiado. Papel tapiz nuevo, muebles nuevos, incluso el aire olía distinto. Mi hogar.
Mi vida allí había desaparecido. Víctor Semyonovich nos condujo a la cocina, donde su esposa Tamara Nikolaevna, una mujer de mi edad aproximada, sorbía té de mi juego de porcelana con asianos, el mismo set que heredé de mi madre. Ana Petrovna dice que la engañaron con la venta del apartamento, explicó Víctor Semyonovich a su esposa. Afirma que nunca dio su consentimiento. Tamara Nikolaevna levantó las manos, sorprendida. Pero todo lo hicimos legalmente, a través de un agente inmobiliario y un notario. Andrei Borisovich dijo que usted quería mudarse cerca de la naturaleza, que tenía parientes allí. No tenía parientes allí, susurré. Y nunca quise mudarme. Mi hijo me engañó, me abandonó en una casa desierta y se marchó. Sin Ivan Stepanovich, asentí hacia mi acompañante, me habría perdido. La pareja intercambió miradas, con asombro genuino en sus rostros. Pero, ustedes mismos firmaron el contrato de venta, tartamudeó Víctor Semyonovich. Los vimos en el notario. Llevaba un pañuelo lila y dijo que estaba feliz de mudarse cerca de la naturaleza. Negué con la cabeza. Nunca fui a un notario. No tengo un pañuelo lila. Eso no fui yo. Dios mío, palideció Tamara Nikolaevna. También nos engañaron a nosotros. Gastamos todos nuestros ahorros en este apartamento, 4 millones. Vendiendo nuestro piso de 2 habitaciones en las afueras y sumando nuestros fondos de reserva. El teléfono sonó. Víctor Semyonovich contestó y me lo entregó. Es alguien llamado Sergei, dijo. Tomé el auricular con sorpresa. Hola, dijo una voz familiar. Ana Petrovna, soy Sergei, el sobrino de Ivan Stepanovich. Llamo para advertirle. La policía acaba de recibir un reporte de su hijo diciendo que usted está desaparecida. Afirma que la llevó a parientes en el pueblo, pero al verificar no estaba allí. La policía la busca. Les dije que está segura y en la ciudad, pero aún quieren hablar con usted. Tenga cuidado. Podría ser una trampa. Su hijo podría intentar que la declaren desaparecida para reclamar la casa en Kuznetsovo dentro de 6 meses. Gracias por la advertencia, Sergei, dije, sintiendo que la ira se apoderaba de mí. ¿Sabe dónde está Andrei ahora? Según lo que me comunicó la policía, debería estar en casa. La dirección es la misma, Prospect Lesnoy, edificio 15. Sí, es esa, confirmé. Gracias, Sergei. Iremos de inmediato. Colgué y expliqué rápidamente la situación a Víctor Semyonovich y Tamara Nikolaevna. Estaban visiblemente conmocionados, pero insistieron en acompañarnos. Para apoyo moral y como testigos, explicó Víctor Semyonovich. Supe que era un fiscal militar jubilado. Los 4 nos dirigimos al coche de Petrovich, quien sin dudar aceptó llevarnos a Prospect Lesnoy. Durante el camino, Víctor Semyonovich llamó a un antiguo colega, ahora en la fiscalía, explicándole brevemente la situación. Su colega prometió acompañarnos con un investigador de la división de fraude. El apartamento de Andrei estaba en un edificio nuevo con vista al parque. Lo había comprado hace 3 años con hipoteca y estaba muy orgulloso de su adquisición. Yo había estado allí solo un par de veces. Natasha, como siempre, no gustaba de visitantes, sobre todo familiares. Al llegar al 12º piso y tocar el timbre, Natasha abrió la puerta, viva y bien, vestida con una bata de seda y sosteniendo una taza de café. Palideció al verme, casi dejando caer la taza. ¿Ana Petrovna? ¿Cómo? ¿De dónde? Desde el fondo del apartamento, la voz de Andrei resonó. ¿Quién está ahí, Natasha? Salió al pasillo y nuestras miradas se encontraron. Jamás olvidaré la expresión de su rostro, mezcla de miedo, sorpresa y una especie de confusión infantil, como si lo hubieran atrapado en una broma y no en un delito serio. Mamá, tartamudeó. ¿Estás viva? Como puede ver, respondí fríamente, a pesar de todos sus esfuerzos. Ivan Stepanovich, detrás de mí, dio un paso adelante. ¿Podemos entrar? Necesitamos hablar seriamente. Andrei y Natasha se apartaron en silencio dejándonos pasar. En la sala noté maletas y bolsas empaquetadas. ¿Van a algún lado?, pregunté, señalando el equipaje. No, solo estamos ordenando cosas, respondió Andrei, inseguro. No mientan, al menos ahora, dije cansada. Planeaban huir, ¿verdad? Después de presentar la declaración sobre mi desaparición, pensaron que en 6 meses me declararían desaparecida y podrían reclamar la herencia de la casa en Kuznetsovo. Andrei y Natasha intercambiaron miradas y supe que había dado en el clavo. Mamá,
Tú has malinterpretado. Comenzó Andrei, pero lo interrumpí. No, hijo, tú malinterpretaste. Pensaste que era una anciana indefensa que no podía defenderse. Creíste que podrías engañar a tu propia madre, apoderarte de su casa, dejarla morir en la soledad. Pero te equivocaste. En ese momento llamaron a la puerta. Sergei estaba acompañado por 2 hombres con traje formal que se presentaron como fiscales. ¿Andrei Borisovich Kuznetsov?, preguntó uno, mostrando su placa. Necesitamos hacerle varias preguntas respecto a la declaración sobre su madre, Ana Petrovna Kuznetsova, y posible fraude inmobiliario. Natasha se desplomó de rodillas ante mí. Ana Petrovna, perdónanos. Todo es culpa mía. Presioné a Andrei. Estábamos ahogados en deudas, hipotecas, préstamos. El apartamento estaba a punto de ser embargado y luego se enteró de la casa en el pueblo, de la carretera que construirían. Pensamos que no lo descubriría, que todo parecería natural. Perdónenos. Andrei permanecía pálido, sudoroso, alternando la mirada entre mí y los fiscales, con evidente temor. Mamá, balbuceó finalmente, no sé qué me pasó. Perdóname si puedes. Miré a mi hijo, un hombre dispuesto a sacrificar a su propia madre por dinero, y no lo reconocí. ¿Dónde estaba aquel niño cariñoso que me traía flores silvestres, tarjetas de cumpleaños hechas a mano, que me acompañaba cada año a la tumba de mi padre, que prometió cuidarme al mudarse a otra ciudad? No presentaré cargos a la policía, dije tras una larga pausa. No quiero a mi hijo en prisión. Pero no esperen perdón. Han infligido una herida demasiado profunda. Recuperaré el apartamento por vía judicial, no para mí, sino para Víctor Semyonovich y Tamara Nikolaevna, a quienes también engañaron. Permaneceré en Kuznetsovo, en la casa de nuestros antepasados. Ese es mi lugar, mi nueva familia. Miré a Iván Stepanovich, que permanecía cerca, silencioso y firme como una roca. ¿Y nosotros?, preguntó Natasha, aún de rodillas. Eso lo decidirá el tribunal, respondió uno de los fiscales. Por ahora debemos detenerlos a ambos para que rindan declaración. Mientras Andrei y Natasha eran conducidos, mi hijo se volvió hacia mí con una expresión de desesperación que me hizo vacilar. El amor maternal, extraño y poderoso. A pesar de todo lo que había hecho, no podía odiarlo por completo. En lo más profundo de mi corazón albergaba la esperanza de que algún día reconociera su culpa y se arrepintiera sinceramente. Y quizá entonces pudiera empezar a caminar por la senda del perdón. Aquella noche, Iván Stepanovich, Víctor Semyonovich, Tamara Nikolaevna y yo nos sentamos en la cocina de mi antiguo apartamento tomando té de la vajilla de mi madre. Sergei explicó las complejidades legales del inminente juicio. Lo más probable era que la venta se anulara. Víctor Semyonovich y Tamara Nikolaevna recuperarían su dinero, y el apartamento volvería a mí. En cuanto a Andrei y Natasha, podrían enfrentar una condena condicional por fraude si yo no insistía en la pena completa. No lo haré, dije, negando con la cabeza. Que vivan con la carga de su conciencia. Es peor que cualquier cárcel. Ana Petrovna, ¿qué planea hacer con el apartamento una vez que le sea devuelto? ¿Volverá a mudarse?, preguntó Tamara Nikolaevna. Hice una pausa. Hace una semana habría respondido sin dudar. Pero ahora, después de todo lo vivido tras descubrir Kuznetsovo con su tranquilidad, su aire puro y su gente que me acogió como una más. No, dije con firmeza. Me quedaré en Kuznetsovo, y quizá venda el apartamento a ustedes, si aún están interesados. Pero honestamente, sin engaños. Víctor Semyonovich y Tamara Nikolaevna sonrieron radiantes. Por supuesto que sí. Ya nos hemos encariñado con este lugar. Hicimos reformas, compramos muebles nuevos. Bien, sonreí. Entonces está decidido. Iván Stepanovich, que había permanecido en silencio todo este tiempo, habló de repente. Ana Petrovna, quizá haya sido para bien que las cosas sucedieran así. Si no fuera por las terribles acciones de su hijo, nunca habría descubierto Kuznetsovo, sus raíces, la casa de sus antepasados. Nunca nos habría conocido a nosotros, a mí, a María Timofeyevna, a Petrovich. Se detuvo un instante, luego añadió en voz baja. Como dicen, no hay mal que por bien no venga. Concluí, mirando a aquel hombre sencillo y rústico que, en pocos días, se había convertido en alguien más cercano que muchos de mis conocidos en la ciudad, y sentí un calor reconfortante en mi corazón. Sí,
Tenía razón. La traición de mi hijo, amarga como fue, me condujo a una nueva vida, nuevos amigos y un hogar que quizá me había estado esperando todo este tiempo. Tienes razón, Iván Stepanovich, dije, sonriendo entre lágrimas. No hay mal que por bien no venga. Agradezco al destino este giro extraño, pero cierto. Ahora sé con claridad dónde pertenezco y qué debo hacer. Terminamos el té. Nos despedimos de Víctor Semyonovich y Tamara Nikolaevna, acordando mantenernos en contacto tras el juicio, y salimos. Petrovich nos esperaba, fumando su habitual velomor. ¿A casa?, preguntó abriendo la puerta del Volga. A casa, respondí. Por primera vez en muchos años, la palabra sonó correcta y natural. Pasaron 3 meses. Ese invierno trajo abundante nieve, aunque no un frío intenso. Kuznetsovo estaba cubierto de blancas mantas. Los árboles se mostraban engalanados de escarcha, como vestidos para una celebración, mientras el río, congelado y ligeramente nevado, se convertía en una pista natural para los niños que perseguían un disco con palos artesanales. Mi hogar, ahora oficialmente mío, con los documentos de propiedad en mano, había sido transformado casi por completo. Iván Stepanovich, con la ayuda de sus 2 hijos, que vivían en un distrito cercano, reemplazó el techo con filtraciones, reforzó los cimientos e instaló nuevas ventanas de doble acristalamiento, preservando el encanto histórico de la casa con sus marcos tallados. Dentro, reinaba la calidez y la comodidad. La estufa rusa radiaba calor fielmente. En un rincón del salón, un antiguo aparador restaurado encontrado por Iván Stepanovich en su ático, lucía ahora con orgullo. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas, mis padres, mi esposo Boris y viejas imágenes de los Kuznetsov que había rastreado en los archivos. El juicio por el fraude del apartamento se celebró un mes después de aquel fatídico día en la ciudad. Todo transcurrió con rapidez y sin excesos de emoción. La venta fue anulada. El apartamento volvió a mí, y Víctor Semyonovich y Tamara Nikolaevna fueron reembolsados con fondos incautados de las cuentas de Andrei y Natasha. Como prometí, vendí inmediatamente el apartamento a los mismos compradores, esta vez siguiendo todos los protocolos legales. Andrei y Natasha recibieron sentencias condicionales y multas considerables. No exigí penas más duras, aunque el fiscal señaló que los cargos podían haber merecido hasta 6 años de prisión. No podía, como madre, enviar a mi hijo a la cárcel, por amarga que hubiera sido su traición. Tras el juicio, Andrei intentó hablar conmigo, disculpándose y culpando a las presiones económicas y al estrés laboral de Natasha. Escuché en silencio y luego dije simplemente: «Vive con ello, hijo. Quizá algún día te perdone, pero no ahora». Y me alejé, sintiendo cómo la pesada carga se aligeraba gradualmente. No perdón, sino alivio de la corrosiva carga de ira y resentimiento. Con lo obtenido de la venta del apartamento, 3.5 millones de rublos, entregué a Víctor Semyonovich y Tamara Nikolaevna una parte como indemnización moral. Esto me permitió establecer mi nueva vida plenamente. Parte del dinero se destinó a reparar la casa, otra parte la deposité en el banco para imprevistos, como aconsejaba mi abuela. El resto se empleó en hacer el hogar cómodo, agua corriente, calefacción moderna junto a la estufa, nuevos muebles y electrodomésticos. En el pueblo, me hice conocida y respetada como nuestra Kuznetsova, llamada por apellido y no por patronímico, resaltando mi vínculo con los fundadores del lugar. Me integré rápidamente en la vida local, ayudando a María Timofeyevna con la entrega de correo y pensiones, dirigiendo un grupo de tejido en la antigua escuela reconvertida en centro comunitario, e incluso enseñando inglés a los niños del pueblo. Una habilidad cultivada en 30 años de enseñanza. Veía a Iván Stepanovich todos los días. Al principio solo me ayudaba con las tareas, enseñándome a manejar la estufa y almacenar leña. Luego se quedaba a tomar té, y hablábamos durante horas sobre libros, novelas históricas, política, pasado y futuro. Poco a poco, sus visitas se volvieron parte integral de mi vida y notaba su ausencia con añoranza. En Nochevieja, llegó con un pequeño árbol frondoso, fragante de resina y aroma a bosque, sugiriendo que celebráramos juntos. «Tengo champán», dijo con una tímida sonrisa, al estilo soviético, como antes.
También preparé ensaladilla Olivier y arenque bajo abrigo. Y aquí tienes tu televisor con la luz azul. ¿Qué dices, Ana Petrovna? Acepté. Fue el mejor año nuevo que había vivido en años. Decoramos el árbol con viejos adornos que había traído del apartamento de la ciudad. Víctor Semyonovich los había guardado en una caja para mí. Escuchamos los saludos del presidente en la radio. Brindamos con champán y pedimos deseos al compás de las campanadas. Luego nos sentamos junto a la estufa. Vimos películas soviéticas antiguas y recordamos nuestra juventud, una que, de algún modo, sentíamos compartida. Tras las fiestas, la rutina regresó, pero algo había cambiado sutilmente. Iván Stepanovich venía no solo a tomar té por la tarde, sino también por la mañana, trayendo leche fresca de su granja, ayudando a palear la nieve y cortar leña. María Timofeyevna, al entregar el correo, sonreía con complicidad y decía: «Oh, Ana Petrovna, tu hogar se siente tan cálido y acogedor como una verdadera casa familiar». Reía, pero en el fondo sabía que tenía razón. Mi casa se volvió realmente acogedora, no solo por la estufa reparada o las nuevas ventanas. Algo florecía silenciosamente entre Iván Stepanovich y yo, tranquilo, calmado, tácito, propio de dos almas mayores curtidas por la vida. Una noche de febrero, mientras la ventisca azotaba afuera y bebíamos té de mermelada de grosella junto a la estufa, Iván Stepanovich dejó su taza, aclaró la garganta y dijo: «Ana Petrovna, soy un hombre sencillo, sin estudios superiores, ni poeta ni escritor para expresar mis pensamientos con belleza. Pero hablaré con franqueza, me gustas de verdad, no solo como vecina o amiga. Siento un afecto genuino y serio por ti. Eres inteligente, bella, bondadosa. Es un placer conversar contigo o simplemente permanecer en silencio juntos». Comprendía que ya no éramos jóvenes, que cada uno arrastraba su propio pasado, sus hábitos y sus esqueletos en el armario, como suele decirse. Aún así, sentía que tal vez podríamos intentar estar juntos. No necesariamente precipitarnos hacia el matrimonio ni nada formal, sino simplemente permitirnos reconocer lo que sentíamos, sin fingir que éramos tan solo vecinos. «¿Qué piensas?», pregunté. Él me miró con una esperanza tan intensa, con una expectación tan limpia, que el corazón se me encogió. Tras la muerte de Boris, había creído que jamás volvería a sentir algo semejante, que mi vida como mujer había concluido dejándome únicamente los roles de madre y abuela, papeles que ni siquiera había alcanzado a cumplir del todo. Y ahora, después de todo lo sucedido, con Andrei y Natasha postergando el tener hijos, ni siquiera era claro si permanecerían juntos. «Iván Stepanovich», comencé con voz temblorosa, «yo también siento algo por ti. Disfruto de tu compañía. Pero tengo miedo. Miedo de encariñarme y perder de nuevo a alguien. Tengo 63 años, tú 70. Ya no somos jóvenes y cada día podría ser el último. Ya sufrí la pérdida de un esposo y fue insoportable». Ana Petrovna, me interrumpió suavemente, tomando mi mano. «Nadie sabe cuánto tiempo le queda. A veces los jóvenes mueren antes que los viejos. Pero, ¿es esa razón suficiente para renunciar a la felicidad, al calor de la compañía, al afecto o al amor? No prometo la eternidad, nadie puede hacerlo. Te ofrezco el aquí y el ahora, lo que está en nuestras manos darnos. Apoyo, comprensión, ternura, cuidado. ¿Acaso eso es poco?». Miré a aquel hombre sencillo del campo con las manos encallecidas y los ojos bondadosos y comprendí que tenía razón. La vida es demasiado breve para negarse la felicidad por miedo a perderla. Ya habíamos perdido demasiados años, él tras la muerte de su esposa, yo tras la de mi marido. Años de soledad que nunca volverían. ¿Para qué perder más? Tienes razón, Iván Stepanovich, dije, apretando su mano. Intentémoslo. Entonces dejemos los patronímicos. Solo Iván. ¿Y tú? Simplemente Ana, sonrió con los ojos brillantes de alegría, y no pude menos que sonreír también. Esa noche se quedó conmigo, no como un hombre con una mujer, sino como un alma querida que no quería enfrentar sola la ventisca. Conversamos hasta tarde, evocando recuerdos de la juventud, compartiendo historias, riendo y a veces callando juntos, contemplando el fuego. Al final nos dormimos de la mano, con los dedos entrelazados, como niños. Por la mañana me despertó el aroma de té recién hecho y de huevos con tocino. Iván, ya vestido y arreglado,
trajinaba junto al fogón silbando una melodía de nuestra juventud. Al verme despierta, sonrió. «Buenos días. El desayuno está casi listo. Y después, si no te molesta, me gustaría llevarte a un lugar. Está a pocos kilómetros de aquí». Tras desayunar, nos calzamos unos viejos esquís de madera, soviéticos, pero firmes, y partimos campo a través sobre la nieve reluciente que cubría los prados hasta perderse en el horizonte. El día estaba claro y soleado. La nieve brillaba como diamantes dispersos, y el aire era tan puro y fresco que embriagaba. Ivan abría camino, marcando la huella, y yo lo seguía maravillada por la belleza del entorno y por lo increíble que resultaba el rumbo que había tomado mi vida. Apenas 4 meses atrás, yo era una citadina, confinada en un pequeño cuarto, soportando el desprecio de mi hijo y de mi nuera. Y ahora estaba aquí, en una inmensidad nevada, junto a un hombre que me miraba con tal calidez que hasta la nieve de febrero parecía derretirse. Después de 1 hora llegamos a un claro rodeado de altos pinos. En el centro se alzaba un armazón de madera, los cimientos de una casa sin techo ni ventanas, pero firme e imponente. «¿Qué es esto?», pregunté acercándome. «Esta es mi nueva casa», respondió Iván con orgullo. «O mejor dicho, nuestra casa, si aceptas. Empecé a construirla el otoño pasado cuando llegaron las primeras heladas. En primavera la terminaré, techo, ventanas, puertas. Para el verano estará lista. El lugar es hermoso. El río cerca, el bosque a poca distancia del pueblo pero apartado. Y la vista del atardecer no tiene igual». Me quedé sin palabras, conmovida. Ivan prosiguió, algo cohibido. «Sé que puede parecer repentino, pero hacía tiempo que deseaba levantar una nueva casa. La antigua ya tiene 50 años y se cae a pedazos. Cuando llegaste a Kuznetsovo, comprendí que no quería vivir solo y empecé a construir un hogar para 2. Una cocina amplia con mesa grande para conversar. Una sala con chimenea, 2 dormitorios, el nuestro y otro para invitados. Por si alguna vez Andrei o unos futuros nietos nos visitan. Me temía que pensara que lo consideraba un loco o un atrevido. Pero al contemplar aquella estructura, el inicio de lo que podría ser nuestro hogar, las lágrimas de alegría me nublaron los ojos. «Ivan», dije al fin llamándolo solo por su nombre, «este es el regalo más hermoso que me han hecho en la vida. Y sí, acepto. Acepto vivir contigo en esta casa, recibir juntos las puestas y salidas de sol, y permanecer a tu lado mientras nos sea concedido». Él me abrazó, y permanecimos allí, en aquel claro nevado, 2 almas maduras que se habían encontrado en el otoño de la vida, más dichosas en ese instante que muchas parejas jóvenes. Esa misma noche, de regreso en mi hogar, me senté junto a la ventana y escribí una carta a Andrei, la primera en todo ese tiempo. Le hablé de mi nueva vida, del pueblo, de la casa ancestral y de los planes de futuro. Al final añadí: «No sé si algún día lograré perdonarte del todo, hijo mío. La herida es demasiado profunda. Pero quiero que sepas que no guardo rencor. La vida sigue. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de mejorar, de corregir errores, de empezar de nuevo. Yo lo he conseguido, curiosamente gracias a tu terrible acto. Tal vez tú también puedas. Espero que cuando estés preparado, vengas a Kuznetsovo, no a pedir perdón, sino simplemente a ver mi vida, conocer a Ivan y sentir el vínculo con nuestros antepasados, tan importante para nosotros. Mi puerta siempre estará abierta para ti, pase lo que pase». Sellé la carta para entregársela a María Timofeevna al día siguiente. Luego salí al porche, aspiré el aire helado de la tarde y contemplé las estrellas, tan brillantes y cercanas sin las luces de la ciudad. «Gracias», pensé, sin saber bien a quién, al destino, a Dios, o quizá a los espíritus de mis antepasados que me habían guiado hasta aquí. Gracias por esta nueva vida, por esta segunda oportunidad, por la posibilidad de volver a empezar cuando parecía que todo había terminado. Desde la casa de enfrente apareció Ivan, saludándome con la mano y cargando algo que olía delicioso, tal vez un pastel recién horneado. Sonreí y salí a su encuentro. Sentí mi corazón henchirse de una cálida y anticipada alegría, no solo por la cena que nos aguardaba, sino por todos los días, meses, quizás años que aún nos quedaban por compartir. Han transcurrido 5 años. El sol de septiembre
Doraba las copas de los árboles y una brisa suave agitaba las hojas, trayendo consigo el aroma dulce de las manzanas maduras del huerto. Yo estaba sentada en la terraza de nuestra nueva casa, amplia, luminosa, con ventanales grandes y una chimenea acogedora en la sala, seleccionando manzanas para hacer mermelada. Iván había insistido en que la terraza mirara al oeste y cumplió su palabra. Desde allí, las puestas de sol resultaban realmente mágicas, como si hubiesen sido pintadas por la mano de un maestro. Con el paso de los años, mucho había cambiado. Kuznetsovo se había transformado de un pueblo semidesierto en un lugar lleno de vida. Una nueva carretera, a tan solo 2 kilómetros, atrajo a habitantes de la ciudad en busca de casas de veraneo o incluso de residencia permanente. Surgieron nuevas viviendas, así como una tienda y un pequeño café donde sonaba música en vivo los fines de semana. Incluso nació un conjunto local, Las Tardes de Kuznetsovo, en el que yo a veces cantaba canciones tradicionales rusas mientras Iván me acompañaba al acordeón. Conservamos la antigua casa de los Kuznetsov, que convertimos en una especie de museo. Allí recibía a grupos de escolares de pueblos y ciudades cercanas, relatando la historia del lugar, de la familia Kuznetsov y de las costumbres locales. En una de las habitaciones instalamos una pequeña biblioteca con libros rescatados de casas abandonadas y de una escuela clausurada en los años 90. Los niños acudían después de clase para leer, jugar a juegos de mesa o simplemente reunirse. Yo los ayudaba con los estudios, sobre todo con el inglés, que ya enseñaba no solo a los niños del pueblo, sino también a adultos deseosos de aprender por motivos laborales o de viaje. Iván seguía cuidando de una vaca, algunas gallinas y del huerto, aunque ya no solo para nuestro consumo. Los visitantes de fin de semana y los turistas compraban con entusiasmo nuestros productos ecológicos. Establecimos además un colmenar. 10 colmenas producían una miel tan aromática que la gente venía desde el centro regional solo para adquirirla. También adoptamos a un perro lanudo, Sharik, al que Iván rescató un invierno de la carretera. Aterido y hambriento, resultó ser inteligente y leal, y pronto se integró a la familia, guardando orgulloso la propiedad, paseándose por el patio y ladrando a los extraños. La vida con Iván había encontrado un ritmo de profunda serenidad. Un año después de aquella conversación en el claro nevado con la casa casi terminada, registramos nuestro matrimonio en la oficina local del registro civil. Fue una ceremonia íntima, solo nosotros dos, vestidos con elegancia discreta, firmando los documentos. Nuestros testigos fueron María Timofeevna y Petrovich, quien nos llevó en su inseparable Volga, adornado para la ocasión con un ramo de flores silvestres en el capó. Bueno, Ana Ivanovna, bromeó Iván al salir, ahora eres oficialmente Kuznetsova Lebedeva. La doble denominación, semejante a la de una actriz, fue mi elección, Kuznetsova, en memoria de mi primer esposo y de mis padres. Lebedeva como tributo a mi nuevo marido. Aunque sonaba algo aparatoso, me gustaba. Nuestra luna de miel fue un viaje por carretera a lo largo del Anillo de Oro, deteniéndonos en pequeñas ciudades y aldeas, alojándonos en posadas o en casas de gente hospitalaria. Comíamos en cafés de carretera. Paseábamos de la mano por calles antiguas como si fuéramos recién casados, riendo y saboreando la vida como si la eternidad nos perteneciera. Regresamos finalmente a nuestra nueva casa, amplia y luminosa, con el aroma de la madera fresca y la pintura, cortinas que yo misma había cosido con algodón estampado y ramos de flores silvestres que María Timofeevna dispuso con esmero. Mi relación con Andrei comenzó poco a poco a sanar. Tras mi carta no respondió de inmediato. Parecía procesarlo todo, reflexionando sobre sus actos y sus consecuencias. 6 meses después llegó una breve misiva, una disculpa y una petición de visitarme. Acepté, y a comienzos del verano vino a Kuznetsovo. Lucía demacrado, con canas prematuras a los 42 años. Llegó solo. Natasha no apareció. Se había marchado a España con un acaudalado compañero, dejándolo a él con deudas y recuerdos de un matrimonio infeliz de 5 años. El reencuentro fue incómodo y tenso. Pasamos largo rato en silencio, sin saber qué decir, temiendo reabrir heridas.
Al fin, Andrei rompió a llorar como un niño, hundiendo el rostro en mi hombro. Madre, perdóname. No sé qué me pasó. ¿Cómo pude hacerte esto? Le acaricié la cabeza como cuando era un niño con las rodillas raspadas o un suspenso en matemáticas. Algo se derritió en mi interior. No era perdón todavía, pero sí la certeza de que aquel hombre adulto que lloraba en mi hombro seguía siendo mi hijo, mi sangre, una parte inseparable de mí. Iván, siempre atento, nos dejó a solas diciendo que debía revisar el colmenar. Volvió recién al anochecer, cuando ya habíamos tomado té, compartido recuerdos del pasado y del presente, e incluso comenzado a hablar del futuro. Andrei, dijo Iván al saludarlo. Sé que ninguna palabra puede deshacer lo que hiciste, pero quiero agradecerte por haber salvado a tu madre y darle felicidad. Veo cómo ha cambiado, cómo brilla en sus ojos una juventud renovada. Ella merece lo mejor. Yo me esfuerzo en dárselo y, en cuanto al pasado, que Dios sea tu juez. Todos cometemos errores, lo importante es enmendarlos y seguir adelante. Desde entonces, Andrei nos visitaba con frecuencia, al principio cada varios meses, luego más seguido. Ayudaba en la casa, traía regalos y compartía su vida. Había cambiado, se volvió más sereno, reflexivo, capaz de valorar las pequeñas dichas, el amanecer, el olor de la hierba recién cortada, el sabor de la leche fresca. Encontró un nuevo trabajo, menos prestigioso pero honesto, y comenzó una relación con Elena, una maestra de su misma edad, de principios firmes y sinceridad transparente, que me recordaba a mi yo más joven. Hace 2 años nos dieron un nieto, Boris, llamado así en honor a mi difunto esposo. Boris, un niño fuerte y de ojos azules, nos visitaba a menudo, fascinado con las gallinas y los conejos, ayudando a recoger manzanas y frambuesas, y aprendiendo de su abuelo Iván a fabricar comederos y cajas nido para pájaros. Ese día esperábamos visitas. Andrei, Elena y el pequeño Boris vendrían a almorzar. Yo había preparado una mesa abundante, pastel de manzana, mermelada de grosellas, requesón casero. Iván dispuso la mesa en la terraza, mirando una y otra vez hacia el camino para ver si llegaban. Y sin embargo, no podía dejar de recordar aquella nota misteriosa que encontré en mi primer día en Kuznetsovo. Bienvenida a casa, Ana Petrovna. Te he estado esperando. Siguió siendo un enigma. Iván juraba que no la había escrito. María Timofeevna lo negaba también. Nadie más aparecía como autor posible. A veces me gustaba pensar que tal vez había sido un mensaje místico de nuestros antepasados o del espíritu de la casa, aguardando el regreso de los Kuznetsov, o quizá solo una broma benévola que resultó ser profética. Fuese lo que fuese, la nota colgaba enmarcada en la sala, como recordatorio del día en que mi nueva vida había comenzado. Mis reflexiones se interrumpieron con el sonido de un coche que se detenía. Salí al porche y vi el viejo Volkswagen de Andrei. De él bajó Elena cargando al pequeño Boria. Al verme, el niño gritó con júbilo: Abuela Ania, ya llegué. Se liberó de los brazos de su madre y corrió hacia mí, sus sandalias azules repiqueteando en el suelo. Lo alcé en mis brazos, girando con él, aspirando ese olor inconfundible del cabello infantil, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. Iván salió de la casa, secándose las manos en el delantal. Insistía en asar él mismo la carne para nuestros invitados, alegando que tenía un adobo secreto capaz de volver mantequilla hasta la carne más dura. Bueno, Boria, mi pequeño ayudante, ¿quieres ayudar a tu abuelo hoy?, le preguntó, despeinando su rubia cabecita. Sí, respondió con seriedad. Ya soy grande, tengo 3 años. Puedo sostener el martillo y pasar los clavos. Reímos, y Iván se lo llevó al cobertizo para mostrarle la nueva casita de pájaros que iban a colgar en el viejo abedul junto al portón. Andrei se acercó, me abrazó y besó en la mejilla. Hola mamá, ¿cómo estás? ¿Y tu salud? Todo bien, hijo mío. Respondí con sinceridad. Mi salud para mi edad era excelente, la presión normal, las articulaciones apenas me molestaban, aunque usaba gafas para leer y coser. Elena, una mujer esbelta de mirada inteligente y peinado cuidado, también me abrazó. Ana Petrovna se la ve maravillosa. Ese brillo, esas mejillas sonrosadas.
Jamás adivinaría su edad. Entramos, y con orgullo le mostré a mi nuera las cortinas nuevas que había cosido siguiendo un viejo patrón hallado en un arcón de la casa Kuznetsov, así como las alfombrillas tejidas en un telar auténtico que Iván restauró minuciosamente a partir de planos de museo. «Has cambiado, mamá», observó Andrei mientras me movía por la cocina. «Te noto. Plena, segura, feliz». «Es cierto, hijo mío», asentí. Por fin encontré mi lugar. Toda mi vida me sentí inquieta, como si me faltara algo. Incluso con tu padre, a quien amé profundamente, incluso cuando eras niño y vivíamos en paz. Siempre quedaba la sensación de no estar donde realmente pertenecía. Pero aquí, en Kuznetsovo, al fin me siento en casa. De verdad en casa. Andrei miró por la ventana hacia los campos y los bosques lejanos tras la casa. ¿Sabes? Averigüé que los Kuznetsov vivieron aquí, nuestros antepasados. Pensé en usarlo como excusa para traerte. Pero luego, dudó, incapaz de pronunciar en voz alta lo que habían planeado. Lo entiendo, hijo, respondí con suavidad. Eso quedó en el pasado. Te has redimido, no conmigo, sino con tu propia conciencia. Y veo que te has convertido en otro hombre. Más honesto, más abierto, más auténtico. Nos abrazamos y sentí cómo las últimas sombras de rencor y amargura se disolvían, sustituidas por el perdón y el amor. No un amor materno ciego, incondicional y que lo excusa todo, sino una comprensión madura y profunda. La certeza de que mi hijo, como cualquier ser humano, es capaz de lo mejor y de lo peor, pero sobre todo, capaz de reconocer sus errores y transformarse. Después del almuerzo, cuando Boria se quedó dormido en el sofá, rendido tras jugar con su abuelo y comer con ganas, y mientras Elena me ayudaba a recoger la mesa, Andrei apartó a Iván para conversar en voz baja. Los vi estrecharse la mano, con Iván palmoteando el hombro de mi hijo y ambos sonriendo hacia mí. Ya entrada la tarde, cuando nuestros invitados se marcharon prometiendo volver en 15 días para quedarse a dormir, Iván y yo nos sentamos en la terraza a contemplar la puesta de sol. Realmente extraordinaria. El sol se hundía en el horizonte tiñendo el cielo de tonos rosados, naranjas y púrpuras, mientras las nubes se encendían en destellos dorados. ¿De qué hablabas con Andrei?, pregunté, estrechando la mano de mi esposo. Está feliz de verte así, contestó Iván, acariciando mis dedos. Agradece todo lo que haces por él y quiere que Boria pase más tiempo aquí, aprendiendo sus raíces, la historia de los Kuznetsov. Jamás imaginó que la vida en el campo pudiera sentirse tan real. Sonreí. Andrei había usado la misma palabra que acudía a mi mente cuando pensaba en él. Real. Tal vez esa fuera la lección más grande de los últimos años. Aprender a vivir una vida auténtica, sin apariencias, sin perseguir estatus ni riqueza material, en armonía con uno mismo y con el mundo. Ana, dijo Iván de pronto, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado la ciudad por el campo? Miré a ese hombre, de cabellos grises, rostro surcado y curtido por el sol, manos callosas, pero con unos ojos tan bondadosos y radiantes que me dolía de ternura, y respondí con firmeza. Ni un solo minuto, ni un solo segundo. Ha sido lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Él sonrió, llevó mi mano a sus labios y la besó torpemente, con timidez, como si fuese la primera vez. Luego nos quedamos en silencio, de la mano, observando cómo desaparecían los últimos rayos del sol y surgían las primeras estrellas en el cielo. Años atrás, el día de mi 63º cumpleaños, mi hijo me había traído a este remoto pueblo. Me dejó frente a una casa en ruinas y me dijo, «Aquí, vive tu vida y olvídate de nosotros». Se marchó sin saber quién me aguardaba aquí. Una nueva vida, un nuevo amor, una nueva felicidad. Y una vieja casa que se convirtió en un verdadero hogar. Un lugar donde una es esperada, amada y libre de ser quien es. A los 63, mi vida no había terminado. Apenas comenzaba. Por ello agradezco al destino, con todas sus vueltas y sus dolores, porque al final me condujo exactamente a donde debía estar, en casa. Si esta historia fue de tu agrado, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a seguir compartiendo cada día nuevos y cautivadores relatos. En la página principal ya puedes encontrar nuestra siguiente historia. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad en la vida.